Hola, buenas tardes, buenas tardes. Y estamos aquí para analizar el partido de la jornada de hoy de la Champions Benfica-Real Madrid en el estadio Daluz. Y vamos a empezar con el análisis del partido. Un Madrid que salió a jugar un partido más serio, donde hubiese menos ida y vuelta, un partido más organizado, con algo que ya había probado en la jornada anterior de Liga, con Alexander Arnold en la banda derecha, con Valverde en el mediocampo, y hoy sí pudo jugar Mbappé arriba y Vinicius. Eh, y aquí el Benfica salió con una formación bastante habitual, con un Richard Ríos que ya podía jugar, pero que entró en el segundo tiempo. Y el partido fue un poco espeso en generación de fútbol, en ocasiones. Era un partido donde ninguno de los dos técnicos querían arriesgar demasiado, querían mantener la estructura del equipo, la formación, el equilibrio, estar compacto, estar las líneas unidas. Cuando Real Madrid atacaba, el Benfica defendía con un 4-4-2. Cuando Benfica atacaba, el Madrid hacía algo similar, manteniendo Vinicius Mbappé arriba. Y así se mantuvieron midiéndose uno al otro hasta la jugada del gol. Una jugada en el segundo tiempo, un primer tiempo que termina 0-0 y en un segundo tiempo una jugada donde Carreras avanza por la banda, le da el balón a Vinicius y Vinicius en una individualidad fantástica define al palo largo del portero, al ángulo. Era imposible llegar ahí. El defensa, aunque a lo mejor pudo tratar de tapar la pierna buena de Vinicius y dejarle la banda para que sacarle un poco del ángulo de la portería y para forzarlo a jugar con la pierna izquierda, pues creo que tuvo muy poco tiempo. Vinicius recortó hacia adentro del área muy rápido y soltó un latigazo al ángulo que dejó sin posibilidades a Trubin, que tuvo un excelente partido más allá del gol, no tenía nada que hacer ahí y tuvo un par de ocasiones donde respondió excelentemente bien. Dicho esto, bueno, el Madrid resuelve el partido con una individualidad. Sabemos las individualidades que pueden tener los jugadores de arriba de la delantera, o en líneas generales prácticamente equipos como este. Y bueno, y entonces llega la polémica del partido. Vinicius se va a celebrar el gol al banderín de córner y hace un baile un poco exótico, pues depende cómo lo quieras ver. Realmente a veces muchas de estas cosas son parte del fútbol en sí, aunque Vinicius pues es algo que lo caracteriza, las polémicas estas, no solo en Daluz, sino en todos los estadios por donde pasa, muchas veces queda envuelto en polémica. En esta ocasión los jugadores fueron a reclamarle por su festejo y se desata una trifulca donde luego Vinicius acude al árbitro diciendo que un jugador del Benfica lo había tapándose así con la playera, había dicho insulto racista. El partido se detiene luego del árbitro declarar la señal de racismo. Se detiene y está 10 minutos detenido el partido. 10 minutos detenido el partido. Eh, Esto es algo que yo no entiendo y sigo diciendo que son lagunas en el fútbol. Porque ahora yo te pongo en contexto. Imagina esto por un momento. Final de la Champions. Equipos que sean. Minuto 80 y de repente el jugador del equipo que va ganando llega y se acerca al árbitro y le dice que lo insultó racistamente un jugador del equipo contrario. ¿Qué pasaría? 10 minutos van a detener el partido. Se acaba el partido. Ponle que después casi nunca, y esto lo vimos en el partido del Barcelona también recientemente, donde el partido lo detuvieron como 10 minutos por una revisión en el VAR contra el Atlético de Madrid. Y casi nunca el tiempo perdido se va a recuperar. Casi nunca. Además que rompes el ritmo total del partido. Es como si el fútbol tuviera medios tiempos o cada 15 minutos lo detuvieran durante, no sé, 5 o 10 minutos. Esto no es de fútbol, esto es de otros deportes. Entonces tú estás rompiendo el ritmo del partido, dejando que uno u otro equipo descansen, que agarren fuerzas nuevamente. Si un equipo venía atacando, ese ritmo se rompe. Esto es algo que no estoy de acuerdo con esto. Es algo, y no por el hecho del Madrid, no estoy de acuerdo en ningún partido. Que tengan un partido más de 10 minutos, 10, esto no estoy de acuerdo con esto. Para mí esto es algo que atenta contra el fútbol y contra lo que conocemos como fútbol. Y estos son lagunas que hay que resolver, porque ya le digo, nadie puede decir que sea cierto o falso. La situación que se dio hoy
en torno a lo que según dijo o no dijo jugador de Benfica. No lo vamos a saber nunca, porque ni siquiera con las cámaras del VAR se pudo saber si sí lo dijo o no lo dijo, porque el jugador tenía su boca aquí. Entonces, lo que dijo no lo sabemos. Pero si esto ocurre en la situación que yo planteo, ¿qué pasaría? No pasa nada. Y hay un problema. Ahí hay una laguna, como hay varias lagunas en el fútbol, que yo creo que deberían resolverse el tema de las pérdidas de tiempo en el fútbol. A veces hay equipos que se lanzan los jugadores al piso y ahí dan vueltas acá y vueltas allá y el árbitro no le indica que salga del partido. Para mí estos son lagunas también que no las veo bien. Pero bueno, pasando la polémica, bueno, el partido, Vinicius fue hasta la banca y se sentó en la banca, se renovó el partido a los 10 minutos y siguió todo. El partido finaliza 1-0 con esta polémica. Además de esto, le sumamos que ese propio jugador que en esa trifulca fue sancionado con una amarilla, pues luego le entra por detrás a Richo Río sin intención de jugar la pelota, que está en el borde del área, listo para disparar, y lo tumba. Entonces todo el mundo reclama la amarilla. Mourinho saltó de la banca, fue hasta el cuarto árbitro y al final, ¿cuál fue la conclusión? Terminan votando a José Mourinho. Y Vinicius, que ya no debió estar en el partido, va a jugar la vuelta en el Bernabéu. Y creo que esto sí es una cosa que afecta directamente a Benfica, porque no es lo mismo jugar en el Bernabéu con Vinicius que sin Vinicius. Y eso era una jugada de segunda amarilla. Posterior a esa jugada hay una idéntica que no fue en el borde del área, siquiera fue en la media cancha, que le hace un jugador de Madrid a uno de Benfica. Y sí le sacaron, un jugador de Benfica a uno de Madrid y sí le sacaron la tarjeta amarilla. Valverde también soltó un codazo y un golpe literal a un jugador de Benfica. Tampoco pasó nada. Entonces las decisiones arbitrales a veces son un poco polémicas cuando está en el terreno de juego el Real Madrid. Y esto es algo que ha ocurrido mucho y que creo que el Madrid no necesita de eso para sacar los resultados. Dicho esto, pues el partido, el Madrid lo planteó más ordenadamente. Creo y sigo diciendo que el Madrid tiene el problema del Madrid principal ha sido la planificación deportiva, porque hoy juega Mbappé de 9 nuevamente, pero sigo manteniendo que Mbappé, por más de que goles te va a marcar así juegue de portero, pues no te cumple la función de un 9. Te limita el espacio de Vinicius para regatear, para jugar, para tener su libertad. Sobrecarga esa banda izquierda, no te fija centrales, no te pivotea como un 9, no te juega de espalda aguantándote pelota como un 9. Te da goles, sí, pero te resta muchas cosas. Y no te ayuda en la presión, ni en la presión, ni tampoco baja la recuperación. Entonces se queda él arriba, se queda Vinicius arriba. Cuando juega Bellingham, no sabemos a día de hoy Bellingham si debe mantener la posición en el doble pivote, si debe ser un mediocampista que se libere más y que pise área. No aporta en la creación como quizás te aporta Valverde cuando está en el mediocampo. Y cuando está Bellingham, Valverde no puede estar en el mediocampo. Bellingham no puede ir a la banca, sí está bien por lo que costó. Entonces Valverde tiene que jugar. Porque es Valverde, lo relegas a la posición de lateral derecho. Ahí pasa lo mismo con Valverde que Mbappé. Es un buen jugador, te va a dar recorrido, te va a dar desgaste, pero no es un lateral, no tiene el oficio de un lateral para jugar la posición. Entonces pierdes más con Valverde de lateral y Bellingham en el mediocampo. Cuando están todos sanos, el Madrid pierde más. Y eso yo creo que es problema de la planificación deportiva, no de los futbolistas que están fuera de posición. Eso es problema de la planificación deportiva en Madrid. Pues nada, Benfica 0, Real Madrid 1. Todo se va a definir en el Santiago Bernabéu. No habrá vuelta de Mourinho al terreno para enfrentar al Real Madrid allí en Bernabéu. No estará en el terreno, estará en la grada por esta expulsión, por esta jugada polémica que se ocasionó. Y pues bueno, esperemos a la semana que viene a ver cómo se define esto. Esto no está definido ni mucho menos. Puede pasar todo en ese partido de vuelta. Está bien cerrado.